Atención. Lo que estás a punto de escuchar es el escándalo más turbio y perturbador en la historia de la televisión. Don Francisco ha desaparecido de forma misteriosa y todo apunta a una conspiración siniestra. Se escapó del hospital en plena madrugada, dejando tras de sí rastros de sangre, testimonios aterradores y una camioneta negra que lo habría raptado. Lo silenciaron porque sabía demasiado. Huyó para evitar la cárcel. O esconde un secreto tan oscuro que su propia vida corría peligro. Nada es lo que parece, y las pistas que hemos descubierto cambiarán para siempre la imagen del presentador más famoso de habla hispana. Prepárate, porque esta historia te dejará sin aliento. Suscríbete ahora y descubre la verdad oculta detrás de la fuga más escandalosa del siglo. El reloj marcaba las 12:15 de la noche cuando las puertas del hospital se abrieron de golpe y una camilla fue empujada con urgencia hacia el área de emergencias. Sobre ella, don Francisco, el legendario presentador, yacía inmóvil con un rostro pálido y expresión de agotamiento extremo. Su respiración era irregular, y aunque tenía los ojos entreabiertos, parecía no estar completamente consciente de lo que ocurría a su alrededor. El personal médico rápidamente lo trasladó a una habitación privada en el ala más exclusiva del hospital, lejos de los pacientes comunes, lejos de las miradas curiosas. Todo el procedimiento se manejó con un hermetismo absoluto. No se permitieron cámaras, no hubo comunicados de prensa y su ingreso no fue registrado en los sistemas públicos del hospital. ¿Por qué tanto secreto? La versión oficial hablaba de un chequeo de rutina, pero algo no cuadraba. Fuentes dentro del hospital aseguraban que don Francisco había sido internado de urgencia por un problema grave de salud. Incluso se filtraron rumores de que antes de llegar al hospital, habría sufrido un desmayo en su residencia privada. Sin embargo, lo que más sorprendió al personal fue la estricta vigilancia impuesta sobre él. Guardias de seguridad fueron apostados en su puerta, impidiendo el acceso a cualquier persona que no estuviera en una lista específica. Ni siquiera las enfermeras podían ingresar sin una autorización directa. Los medios de comunicación comenzaron a sospechar que algo raro estaba ocurriendo. Reporteros intentaron obtener información, pero el hospital se negó a dar detalles. Algunos periodistas, conocidos por su habilidad para conseguir filtraciones, lograron contactar con empleados que afirmaron que la situación era mucho más grave de lo que se decía. El comportamiento extraño de don Francisco. Dentro de la habitación, la tensión era palpable. Don Francisco no parecía un paciente común. Desde el momento en que recuperó la consciencia, su comportamiento fue extraño. «Necesito salir de aquí», fueron sus primeras palabras, según una fuente confidencial. Su voz estaba débil, pero su mirada mostraba desesperación, como si supiera algo que los demás ignoraban. Los médicos intentaron calmarlo, asegurándole que debía quedarse en observación, pero su ansiedad solo aumentaba con cada minuto que pasaba. Se quitaba las vías intravenosas, se negaba a tomar los medicamentos y exigía hacer llamadas privadas. Pero lo más alarmante ocurrió cuando, en un momento de tensión, miró fijamente a una de las enfermeras y dijo en voz baja: «No puedo quedarme aquí. No me entiendes, no es seguro». Las palabras dejaron helado al personal. ¿A qué se refería? ¿Acaso tenía miedo de algo o de alguien dentro del hospital? Un hospital bajo vigilancia extrema. Mientras tanto, afuera de la habitación, la seguridad aumentaba. Las cámaras de vigilancia de los pasillos eran monitoreadas en tiempo real, y cualquier movimiento sospechoso era reportado de inmediato. El personal del hospital estaba dividido. Algunos creían que todo este despliegue de seguridad era para proteger su privacidad y evitar filtraciones a la prensa. Pero otros no estaban tan convencidos. ¿Por qué tanto esfuerzo en ocultar su ingreso? ¿Acaso su estado era más grave de lo que se decía? Además, se filtró que ciertos registros médicos habían sido eliminados, como si alguien quisiera borrar cualquier evidencia de su estado real de salud. Pero lo más inquietante aún estaba por ocurrir.
El momento clave, algo estaba a punto de suceder. Pasada la medianoche, don Francisco se encontraba sentado en su cama, mirando fijamente hacia la puerta como si estuviera esperando algo. Las enfermeras intentaban persuadirlo de que descansara, pero él se mantenía en un estado de alerta constante. No hablaba mucho, pero su lenguaje corporal mostraba una mezcla de preocupación y urgencia. A las 3 de la madrugada todo el hospital quedó en completo silencio. Los pasillos, normalmente ocupados por enfermeros y médicos de guardia, estaban extrañamente desiertos. Y fue en ese momento cuando ocurrió lo inesperado. Cuando una de las enfermeras ingresó para hacer su revisión de rutina, se encontró con la cama vacía. Don Francisco había desaparecido. Los monitores de signos vitales estaban apagados, los cables de las máquinas estaban desconectados y la bata de hospital que llevaba puesta estaba doblada sobre la cama. ¿Cómo había logrado salir sin que nadie lo viera? ¿Quién lo había ayudado? Y lo más importante, ¿por qué? El hospital entró en estado de emergencia. Los guardias de seguridad fueron activados, las cámaras fueron revisadas y los médicos intentaron contactar a su familia. Pero era demasiado tarde. Don Francisco se había esfumado, dejando tras de sí más preguntas que respuestas. Lo que al inicio parecía una hospitalización rutinaria, se había convertido en el inicio de un escándalo de proporciones gigantescas. Y esto era solo el comienzo. El hospital estaba en estado de emergencia. Las alarmas se activaron y el personal médico corría de un lado a otro intentando averiguar qué había pasado. Don Francisco había desaparecido de su habitación sin dejar rastro. Nadie entendía cómo un hombre en su estado de salud había logrado escapar sin ser visto. Los guardias de seguridad revisaban cada rincón, las cámaras de vigilancia eran analizadas minuciosamente, pero no había señales de él. Las imágenes de seguridad mostraban algo inquietante. A las 2:58 de la madrugada, se veía a don Francisco sentado en su cama, con la mirada fija en la puerta, como si estuviera esperando algo. 2 minutos después, cuando la enfermera ingresó, la habitación ya estaba vacía. El vídeo tenía un punto ciego en el pasillo, justo en la salida trasera del hospital. Durante esos minutos cruciales, las cámaras dejaron de grabar sin explicación. El personal de seguridad estaba desconcertado. Nadie había visto a don Francisco salir por la puerta principal ni por ninguna de las rutas convencionales. Las salidas de emergencia permanecían cerradas y no había registros de un paciente abandonando el edificio. Sin embargo, algunos empleados del turno nocturno afirmaban haber visto algo extraño. Un enfermero juraba que había visto una figura con bata hospitalaria caminando apresuradamente por un pasillo poco transitado. Otro empleado aseguraba haber oído una conversación susurrada cerca del área de mantenimiento, pero cuando se acercó, no encontró a nadie. Las teorías comenzaron a surgir entre el personal. Algunos creían que don Francisco había tenido ayuda interna, que alguien le había facilitado la salida. Otros pensaban que el presentador había estado planeando su fuga desde el momento en que ingresó. Pero había quienes aseguraban que no se trataba de una simple huida, sino de algo mucho más oscuro. Un conductor de ambulancia que llegaba al hospital alrededor de las 3 de la mañana relató un detalle inquietante. Según su testimonio, vio un vehículo negro con vidrios polarizados estacionado en la parte trasera del hospital. Permaneció allí durante unos minutos y, luego, se marchó sin levantar sospechas. No había registros de que algún paciente hubiera sido trasladado en ese horario. Era posible que don Francisco hubiera sido sacado del hospital en ese automóvil. Mientras tanto, la prensa empezaba a enterarse de la desaparición. Los rumores se esparcían rápidamente en redes sociales y algunos medios comenzaron a hacer preguntas incómodas. ¿Por qué un hombre enfermo habría escapado del hospital en plena madrugada? ¿Acaso temía que se filtrara información comprometedora sobre su estado de salud? ¿O había algo más que lo obligó a salir de manera tan repentina?
El silencio de su familia y la falta de respuestas oficiales solo alimentaban las especulaciones. Nadie quería hablar, ni sus médicos ni sus allegados más cercanos. La única certeza era que don Francisco ya no estaba en el hospital y que nadie sabía dónde podría estar. Las horas pasaban y el escándalo crecía. Los directivos del hospital intentaban contener la crisis, pero la historia ya se había filtrado. Un famoso presentador, internado de emergencia, desaparecía en circunstancias misteriosas sin que nadie pudiera explicar cómo o por qué. El hermetismo solo hacía que la situación pareciera aún más sospechosa. Algunos medios comenzaron a sugerir que su estado de salud era mucho más grave de lo que se había dicho públicamente. Otros insinuaban que podría haber estado ocultando una enfermedad o evitando un tratamiento que no quería que el mundo conociera. Había quienes afirmaban que no se trataba de un simple escape, sino de algo planeado con antelación. ¿Pero con qué propósito? Las teorías conspirativas se multiplicaban. Se hablaba de un posible secuestro encubierto, de una maniobra para ocultar una crisis de salud irreversible o incluso de presiones externas que lo obligaron a salir del hospital de esa manera. Lo cierto es que la desaparición de don Francisco no tenía una explicación lógica y cada nuevo dato que surgía solo añadía más interrogantes a la historia. Mientras los medios intentaban descifrar el enigma, un detalle inquietante surgió de la revisión de las cámaras de seguridad. En un fragmento borroso, se podía ver una sombra moviéndose rápidamente por un pasillo que conectaba con una salida lateral. Unos segundos después, la imagen se distorsionaba y la grabación se cortaba abruptamente. Cuando volvía a la normalidad, la sombra ya no estaba. El misterio era total. Nadie sabía cómo había logrado salir, pero lo que estaba claro es que don Francisco no quería estar en ese hospital. Algo lo había impulsado a huir y, hasta el momento, solo él conocía la verdad. La noticia de la desaparición de don Francisco del hospital se había convertido en el mayor escándalo del momento. Los titulares explotaban con especulaciones, teorías y versiones contradictorias sobre lo que realmente había sucedido. Algunos medios aseguraban que se trataba de una fuga planificada, mientras que otros hablaban de una maniobra desesperada para evitar que saliera a la luz información comprometedora. La policía había sido alertada, pero hasta el momento no había ninguna pista concreta sobre su paradero. Se habían revisado las grabaciones de seguridad del hospital una y otra vez, pero el misterio persistía. ¿Cómo era posible que un hombre de su edad y en un supuesto estado delicado de salud hubiera escapado sin ayuda aparente? Sin embargo, la historia estaba a punto de tomar un giro aún más oscuro. Alrededor de las 6 de la mañana, un trabajador del hospital reveló un dato inquietante. Según su testimonio, mientras hacía la limpieza en los pasillos traseros del edificio, encontró algo que le pareció fuera de lugar. Una bata de hospital arrugada en el suelo, acompañada de unas manchas de lo que parecía ser sangre. Al principio pensó que se trataba de un desecho médico común, pero al ver el revuelo por la desaparición del presentador, decidió reportarlo. Las autoridades llegaron al hospital para inspeccionar el hallazgo. No era solo la bata lo que llamaba la atención. Cerca de ella, encontraron unas marcas en el suelo como si alguien hubiera sido arrastrado. Era posible que don Francisco no hubiera escapado por su cuenta, sino que hubiera sido sacado por la fuerza. Mientras los investigadores analizaban la escena, en los medios comenzaron a surgir nuevos testimonios. Un enfermero, bajo condición de anonimato, declaró que don Francisco había estado muy inquieto en sus últimas horas en el hospital. No solo insistía en que debía irse, sino que mencionaba que algo malo estaba por pasar. Lo más extraño fue que, según este testimonio, en un momento de la noche don Francisco había hablado con alguien por teléfono. Aunque la conversación fue breve, se le escuchó decir claramente, «Ya no puedo seguir aquí, tienen que sacarme ahora». ¿A quién se refería? ¿Quién lo estaba ayudando o, peor aún, de quién intentaba escapar? Mientras tanto, el círculo cercano de don Francisco mantenía un silencio absoluto.
Ni su familia ni su equipo de trabajo querían dar declaraciones a la prensa. Esto solo avivaba más la polémica. ¿Por qué nadie estaba buscando activamente al presentador? ¿Acaso ya sabían dónde estaba? Las redes sociales estaban al rojo vivo. Miles de teorías inundaban el Internet. Algunos aseguraban que don Francisco había fingido su enfermedad para desaparecer por completo del ojo público. Otros creían que había sido secuestrado por alguien que quería hacerlo callar. Pero una de las teorías más impactantes sostenía que el presentador había huido porque tenía miedo de que se revelara algo que podría acabar con su imagen para siempre. Entre los rumores más fuertes se encontraba la posibilidad de que don Francisco estuviera involucrado en algo turbio y que su internamiento en el hospital había sido solo una pantalla para distraer a los medios mientras planeaba su escape. Esta versión cobraba fuerza cuando se reveló que, justo un día antes de su ingreso al hospital, había retirado una gran suma de dinero de una cuenta bancaria en el extranjero. Estaba huyendo de algo más grande. Tenía miedo de que lo atraparan. Mientras la opinión pública se dividía entre las distintas teorías, un nuevo testimonio vino a incendiar aún más la historia. Una mujer, que aseguraba ser amiga cercana de una de las enfermeras del hospital, afirmó en una entrevista anónima que don Francisco no estaba solo cuando desapareció. Según ella, alguien había entrado a su habitación en plena madrugada y minutos después, ambos salieron por una puerta lateral que no estaba bajo vigilancia. Pero lo más aterrador fue lo que dijo después. Él no quería irse. Lo obligaron a salir. Alguien lo estaba esperando, pero no de buena manera. No sé qué le hicieron, pero él no escapó voluntariamente. Lo sacaron. Estas palabras causaron un verdadero terremoto mediático. ¿Y si don Francisco no se había fugado? ¿Y si, en realidad, estaba en peligro? Las dudas crecían y el tiempo pasaba. Cada hora sin noticias de su paradero solo aumentaba la incertidumbre. El hombre que durante décadas había sido el rostro más emblemático de la televisión hispana ahora se había convertido en el protagonista de un enigma perturbador. Las autoridades intensificaron la búsqueda, pero no había rastros de él en hospitales cercanos, aeropuertos o registros de hoteles. Don Francisco parecía haber desaparecido de la faz de la tierra. Y lo peor de todo, nadie sabía si volverían a verlo. La desaparición de don Francisco seguía siendo un misterio, pero la última pista encontrada dejó a todos en shock. La bata de hospital ensangrentada y el mensaje escrito en la pared con tinta roja, "Él nunca debió hablar", desataron teorías escalofriantes. Las autoridades intentaron rastrear el origen de la llamada anónima que los llevó hasta el motel abandonado, pero todo indicaba que había sido hecha desde un dispositivo desechable, imposible de rastrear. Mientras tanto, la familia del presentador continuaba en un silencio absoluto, aumentando las sospechas de que ocultaban algo. Los medios no tardaron en divulgar la aterradora posibilidad de que don Francisco hubiera sido víctima de un ajuste de cuentas. Algunos expertos aseguraban que la misteriosa camioneta negra que lo sacó del hospital pertenecía a una organización poderosa que no quería que la verdad saliera a la luz. Pero ¿de qué verdad hablaban? Y entonces, en medio del caos, un nuevo giro lo cambió todo. Un periodista reveló documentos filtrados que indicaban que don Francisco habría transferido millones de dólares a cuentas secretas en el extranjero días antes de su desaparición. Estaba huyendo de algo, o se preparaba para empezar una nueva vida lejos de los reflectores. Las preguntas seguían acumulándose, pero las respuestas eran cada vez más inquietantes. Mientras algunos aseguraban que el presentador estaba escondido para protegerse, otros temían que nunca más se supiera de él. La verdad sobre don Francisco seguía envuelta en sombras, y su paradero continuaba siendo un enigma. Pero algo era seguro, este escándalo apenas comenzaba y la historia estaba lejos de terminar.